Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, profesora, buenos días, muy bien, gracias. Bien, bien, ok, Buenos perfecto. días, bien, profesora. Bien, vamos a ver, déjenme ver, ¿hay alguien más? Ok. Vamos a empezar, si les parece bien, con que alguien de ustedes comparta su estado de resultados y vamos trabajando ahí el método de porcientos integrales. Y después, igual regresamos con alguien que traiga estado de situación financiera para rápidamente ahí mostrarles algo, ¿vale? ¿Quién trae su estado de resultados, chicos? Yo lo tengo, profesora, pero el problema es que no estoy en mi casa. Tuve que traer a mi mamá al hospital. Estoy aquí afuera del 20 de noviembre, de hecho, pero traigo mi computadora y todo, pero ve que a mí me No, salía mejor no se 200. arriesgue, porque no lo vayan a ver ahí con computadora y alguien se la vaya a Sí, quitar. Sí, no, de no, hecho yo mejor no. tenía el 200%. A mí me salió entre pasivos y capital. Ve que fue el de ayer Ajá, el que le enseñé el último. sí. Pero me estaba dando cuenta, ¿se puede restar el capital contable total al pasivo? Sí, acuérdese que el capital contable es un subsaldo, ¿no? Ah, ok. Porque nos incluye, es decir, si usted, por eso le salió el 200%, porque si usted está Ujú. incluyendo los subtotales, está incluyendo cada una de las cuentas más los subtotales que trae esas mismas cuentas. Entonces, por eso puede ser que le dio más allá del 100%. Pero aún así, profesora, ¿Mm? porque de hecho tan solo, por ejemplo, en uno me sale 79% de pasivo y Ajá, no es un subtotal, y en otro tengo como utilidades retenidas 53, tan solo ahí ya no queda. ajá, sí, ahí está extraño, tendríamos que revisarlo. Ujú. Ujú. ¿Me podría ayudar? Bueno, mañana que ya lo pueda ahí tener. Ajá, mañana si quiere lo checamos. ¿Alguien más, chicos, que traiga su estado de resultados para echarle de una vez ojito? ¿No nadie más? ¿Que lo pueda compartir? Porque miren, si es de temas, o sea, yo traigo mis temas listos. Yo me echo de mi ronco pecho y yo me echo las 2 horas completas, ¿no? Los que ya me conocen lo saben. O sea, si ustedes no participan, yo traigo mi rollo y yo me lo echo. Pero la idea justamente es que este curso sea más práctico para que efectivamente todos ustedes ya escucharon, los que sí llegaron a tomar algunas clases, pues ya escucharon la teoría, ¿no? La idea justamente es que nos vayamos sobre la práctica para que ustedes vayan viendo qué pasa cuando no me sale exactamente así de bonito el ejercicio que les enseñamos en la diapositiva PPT, ¿no? O esta cuenta, ¿qué pasa? O aquí, por ejemplo, como dice Noé, ¿no? O sea, a mí, ¿por qué me sale 53% y por qué me sale esto así, ¿no? Entonces, la idea es eso, que vayamos viendo sobre los datos con los que ustedes van a trabajar, cuáles son esas particularidades, porque muchas veces también a los que sí tomaron curso y no acreditaron, muchas veces por eso, porque de repente nos atoramos por las particularidades de lo que a mí me tocó hacer y por eso no obtuvimos la mejor calificación, ¿no? O no supimos resolverlo al momento, cómo lo hacía y por lo tanto tuve mala aplicación del método. Entonces, esa es la idea de todos los días irles preguntando y de haberles pedido ya que tuvieran capturados sus estados financieros para trabajar sobre ellos. ¿Vale? Pero bueno, si no hay nadie más que quiera compartir, pues entonces vamos a empezar con un tema nuevo, que es el tema de razones financieras. Déjenme les comparto pantalla. Está acá. Ok, bien. Las razones financieras, bueno, antes de eso, para también dejarlo, porque es lo que quería hacer. ¿Alguien trae su estado de situación financiera que quiera que lo revisemos? Si no es el estado de resultados, que sea el de situación financiera, para hacer ahí mismo los parciales. Maestra, Sí, yo tengo me tocó el de Sandbox, creo. Y yo lo que encontré
fue que en mis cuentas aparecían unas cuentas como en paréntesis, Ajá. pero ya cuando yo hacía mi suma no me cuadraban. Es muy probable que esas sean negativas. Si puede compartirnos la pantalla. Normalmente cuando las ponen entre paréntesis es porque son valores negativos. A ver, ok, tenemos efectivo, equivalentes, ajá. El no circulante, muebles, maquinaria, por derecho de uso, inversión, por ahí corríjale derecho e inversión, con ese inversión, por favor. Tenemos que el 100%, no, es que ahí le puso usted el 100% el activo circulante. El 100% debe de ser el activo total. Ah, sí, abajo está el 100%, ok, ok, ya lo vi. Y después tenemos, y hizo la comprobación para ver si sí le da el 100% ahí en los activos. No lo escuché. Hizo la comprobación en los activos para ver si sí la suma de las cuentas le da el 100%. Sí la hice, pero cuando la hice se borraban por ejemplo, esta. Es que no veo otra. ¿Sí se ve? Ajá, sí, sí se ve. Esta, por ejemplo, aquí dice -2, pero ¿cuál? Otras partidas de utilidades integrales, pero yo la registré con los paréntesis que venía y al momento de hacer mi cuenta se me ponían esos negativos. Ajá, sí, sí, justo. Es que cuando los ponen entre paréntesis quiere decir que son negativos, es decir, en lugar de tener utilidad de otras partidas, está teniendo pérdida. Y le dio acá 125%. Ujú. Ok, vamos a revisar Pero, por entonces. ejemplo, Es probable a que mí me dio sea por lo controlador. Ok, le dio total de capital contable y pasivo. Capital contable y... Es ¿verdad? 52 millones es la suma de pasivo y capital. Sí, pero a mí en total me dio el 65. 19. Son 19 millones más. Es decir, ¿no traía total de capital contable? Se ¿Usted lo supone que sumó? era se supone que era de 33,000. 33 millones. Ajá, Ajá. perdón, 33 millones. Y, o sea, la cuenta, la que venía bien ahí, era de 33 millones y el total de pasivo capital contable eran 52 millones. Pero a mí me registró esto de 65. Ok. Ajá. Es probable que sea por lo de la participación controladora y no controladora, porque está incluyendo dos. Pero bueno, ahorita lo checamos. ¿Cuánto le da de total de pasivo? Mm, Vamos a aplicar ecuación contable para ver cuánto es lo que debemos de tener de capital contable. Entonces, a la suma total de activo, réstele el total de pasivo. La total de activo, perdón. ¿Dónde ando? Lo tiene arriba, total de activo. Está en forma de reporte. Recuerde que primero viene activos, luego pasivos y luego capital contable. O sea, hago mi resta. Sí, su ecuación contable es activo, le resta el pasivo para ver cuánto debemos de tener de capital contable. Y mejor trate de ponerlos en otro color que no sea rojo, porque acuérdese que en contabilidad siempre que ponemos algo en rojo es que es negativo, es pérdida, ¿vale? Ok, entonces a total de activo Sí. ahora le vamos a restar el total de pasivo. Creo que no lo hice, ¿verdad? Porque tengo total pasivo circulante y no circulante. Y ahí está total de pasivos en la línea 43. Pero no lo tengo, creo que no lo tengo. ¿No son esos 19 millones?
No, porque esos son los de total pasivo no circulante. Y es, Total tengo que pasivo no sumar esos, circulante ¿no? no son 5 millones. Pasivo circulante. No, es arrendamiento. A ver, déjeme ver, maestro, es que sí lo veo mal. O entonces lo Ah, sí, puso sí, 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 lo colocó mal. sí, sí, no, más bien yo no me equivoqué por el color. Sí, ya me dio, maestra. Ok, sí, son los 33 Los millones que 33 marca. millones, Sí deben sí, de ser eso. sí. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que está sumando. Vamos a sumar capital social más la prima neta más utilidades retenidas para ver cuánto nos da. Capital social. Ajá. Más que, perdón. Más la prima neta más las utilidades retenidas. Según yo, esos deben de ser el capital contable. En prima neta pongo esta, es que creo que registré otra prima. Prima neta en colocación de acciones. École, esa. Y la otra es utilidades retenidas. Ajá. Se pasa un poquito. Ok. Capital social permanente en colocación de acciones y las utilidades retenidas. Ujú. Está tomando esto, me imagino que ahí tiene una variación justamente por las acciones que están colocadas, supongo que las están ahí contabilizando al precio de mercado, no al precio en que se emitieron, por eso es que hay esa diferencia. Y todas estas que dice otras partidas de utilidad integral, capital contable de participación controladora y no controladora, eso más bien son las cuentas que salen del estado de resultado integral y que aquí las agregan, ¿no? Cuando hay esta participación controladora y no controladora. Si ve este capital contable de la participación controladora, debe de ser la suma del capital social y las utilidades retenidas, más o menos, algo así. Debe de estar contenido ahí. Ajá. Y por eso es que ahí tenemos una diferencia de la no controladora. Es decir, estos dos que están acá abajo, a su vez deben de ser la suma de estos tres que están acá. Solamente que acá no nos desglosa cuál es controladora y cuál no es controladora, y acá sí. Es decir, esto también es un subsaldo. Sume los dos capitales contables de participación para ver cuánto da ahí. Estos dos, maestros. Ajá. 33. Híjole, ¿ya ve? Es simplemente lo mismo que tenemos acá, pero nos lo están presentando de otra forma, ¿no? Nos están, aquí nos están mostrando según el tipo de cuenta y acá nos están mostrando según qué parte está controlada y qué no. Es decir, cuáles son los que son socios que tienen voz y voto y cuáles son socios que solamente tienen voto a través de sus acciones en la bolsa. Ahora se ve muy grandotote. Ok, sí, está bien. Entonces, esas dos no las vamos a tomar en cuenta porque de entrada ya vimos que es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Déjeme ver qué otra cuestión podemos tener ahí. 34 menos 2 me va a dar 31. 34 menos 2 son más o menos 31. 33. Ok, sí. Entonces vamos bueno, para graficarlo va a ser muy difícil, ¿no? No podríamos graficar otras partidas de utilidad integral, pero en realidad también ahí está considerando eso de las otras partidas de utilidad integral, pero efectivamente es restándolas, ¿no? Esto está restando. Quiere decir que de las otras actividades que realizó, ya sea con otras subsidiarias, en lugar de tener ganancias por las otras subsidiarias o las otras empresas relacionadas, tuvo una pérdida. Por eso es que estaba entre paréntesis o por eso es que está en negativo, ¿no?
Nosotros vamos a trabajar entonces con estas dos, perdón, con estas tres: capital social, prima neta en colocación de acciones y utilidades retenidas. Y la variación entre los 34 y los 33, le digo que deben de estar justamente aquí, en la prima neta, por esta cuestión que le digo. Muchas veces ya al momento de registrarlo se toma el precio al que se encuentra en el mercado las acciones colocadas y no el precio al que se vendieron. Entonces Ok, dejo listo. utilidades retenidas. Ajá. ¿Y cuál otra era, perdón? Las tres primeras del capital contable. Prima neta y otras partidas, ¿verdad? Ajá. Pero además veo que ahí no me está tomando usted como el 100% la suma total de pasivo y capital contable. Mm. No sé qué esté tomando porque inclusive justo ahí tiene el 125%, ¿no? Solamente del total de capital contable, y eso sería imposible. Sí, sí. Coloque Sí, aquí entonces lo la corrijo. suma. Ah, bueno, ahora sí ya tenemos que la suma de pasivo y capital contable, a ver, déjeme ver. Sí, ya debe de ser estos 19 más estos 33 que tenemos aquí. ¿Sí es eso lo que tenemos aquí en los 52 millones? Ajá. Sí, los 19 y los 33. Y los 33, ok, listo. Entonces, este de acá, estos 52, son los que deben de corresponder a nuestro 100%. Entonces, póngale acá 100%. Sí, como no veo su pantalla. No, en suma de pasivo y capital contable es la que debe de ser 100%. Suma de pasivo y capital contable. Es esta, ¿no, maestra? La que Sí, vemos, es ese sí. capital. Pero en la línea donde está usted calculando los porcentajes, póngale el Ajá. 100%. En esta, pero sí, es el, sí No, está esa no ese, es, ¿no? esa es total de capital contable. Yo le estoy diciendo en la suma de pasivo y capital contable. Es que no la escuché, perdón. El 100% pónganlo en la suma de total de pasivo y capital contable. ¿Dónde tiene la suma de pasivo y capital contable? Recuerde usted la estructura de su estado de situación financiera. Esa nunca va a cambiar, esa siempre va a ser igual. Puede estar en forma de reporte o en forma de cuenta. Si está en forma de cuenta, siempre de un lado nos va a mostrar el total de activos y del otro lado nos va a mostrar el total de la suma de pasivo y capital contable. Entonces, si lo tenemos en forma de reporte, evidentemente nuestra suma de pasivo y capital contable va a estar al final de nuestras cuentas de pasivo y capital contable. ¿Ya la ubicó? La celda es 53. Lea qué dice en la fila, en la columna A. Ajá, es esta. Sí, pero ¿dónde Ah, está ajá. calculando sus porcentajes? Ahí póngale el 100%. Oh, es que, Exactamente, ahí. Eso es lo que usted va a tomar ahora como su 100%. Por eso es que ese 125 que tenemos arriba sabemos que está mal, porque si el total de ajá. capital contable es menor que la suma del pasivo más el capital, es imposible que sea 125%. No, ahí no tiene que hacer ninguna división, ahí le tiene que poner que ese es el 100%. Oh, sí, sí. Por eso le dije, ahí póngale el 100%. Pero se supone que es lo que me tiene que dar toda la suma, ¿no? Ya Sí, sumando todas estas. póngale 100 nada más porque tiene el formato de porcentaje, solamente póngale 100. Ok, ahora sí, con ese valor, con ese de 52 millones, con ese es el que va a calcular los porcientos integrales de las cuentas de pasivo y capital contable.
Ujú. De una vez quite las que dijimos que están repitiendo para que no se confunda. Que era esta capital controladora. Dijimos dos, ¿no? Que eran las que esas eran lo mismo que lo que teníamos arriba. Sí, no era esta capital controladora y no controladora. Exactamente. Pero quite todas las cuentas, porque si no va a parecer que esa cuenta existe y que es cero. Es decir, quite las dos filas. École, ahora sí, vamos a calcular el peso que tienen las cuentas dentro de ese 100% que es la suma de nuestro pasivo y nuestro capital contable. Aquí, por ejemplo, ¿por qué disminuyó, maestra? Fue justo lo que ya Ya. checamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Que ya hay una diferencia por el valor de la prima neta en colocación de acciones. Ajá. Es decir, este 32 tendría que ser exactamente igual a estos 33 millones. Ajá. Pero por alguna razón no, y yo creo que debe de estar o en la prima neta en colocación de acciones o las otras partidas de utilidad integral. Pero nosotros vamos a trabajar con la suma correcta, que son esos 52 millones. Entonces, ahora sí, por favor, calcule el peso que tiene cada una de las cuentas con respecto a este 100%. Solo son las de capital contable, ¿verdad? No, todas las de pasivo y capital contable, porque recuerde que del Y lado derecho capital. de nuestro estado de situación financiera tenemos pasivo y capital contable, ambas. Bueno, aquí ya me confundí. Aquí yo, por ejemplo, hice activo y Activo ya lo puras de terminamos, activo. activo ya lo Ajá. terminamos, ya no se regrese a activo, activo ya está. Ahorita lo que estamos trabajando es pasivo y capital contable. Entonces, olvídese del total de activos y de los activos. Vamos a trabajar pasivo y capital contable. Ya tiene usted aquí cuál equivale al 100%. Entonces, con ese 100% es con el que vamos a calcular el peso que cada una de nuestras cuentas de pasivo y cada una de nuestras cuentas de capital contable tiene sobre ese 100%. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, pero ahora con este valor que tenemos abajo. Entonces esa la aplico, pero ya no en pasivos tampoco. Sí, lo vamos a aplicar en pasivos y en capital contable. Pero lo que está mal es la D y la C. Esas son, porque no vamos a usar esos valores, no vamos a usar nada de activo. Vamos a usar la cuenta que tenemos de la suma más el capital contable. Escriba a un lado, por favor, en la fila G, cómo se va a calcular la regla de 3. Escríbala ahí. ¿Cómo se hace una regla de 3? Es que solo es la cantidad de pasivo, ¿no? Por 100 entre el resultado. ¿Qué resultado? Serían los 52 millones. Exactamente. No es el resultado, es entre la Es entre totalidad. la totalidad. Entonces este sería, este, ay, sería, por ejemplo, los 8 millones por 100 entre los 52. Exactamente.
No, no use ya nada de activo, no vamos a usar activo. No, Por eso usted le puso no, 100 es que puse a la 100 suma de 100. pasivo y capital. No lo use, no lo use porque si no se va a confundir al Mm. momento de revisar su tabla de Excel. No use ese. No nos está sirviendo ese 100%, que además está mal. Lo vamos a quitar ahorita porque no debe de ir ahí, porque confunde también. Usted ya tiene un 100 en la suma de pasivo y capital contable. Use ese. Porque O por sea, eso al momento de revisar sus notas, de repente no les salen las cosas porque justamente pusieron un 100 no importa dónde y ya no saben por qué se hizo eso. ¿Ok? Pero revise por favor donde dice suma de pasivo y capital. ¿Dónde tiene la suma de pasivo y capital? No, no se regrese a activos, no lo va a encontrar en activos. Estamos hablando de pasivo y capital contable. tengo entonces no le coloco el 100%. Sí, pero ¿ya vio Perdón, dónde tiene el 100% ahí? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio que ahí lo tiene? ¿Ya lo vio que no lo tiene que buscar en acá, activo circulante? Usted misma lo puso, ahí lo tiene. sí. Puede dejarle el 100 o puede encadenar la celda, pero tiene usted que tener muy consciente y muy bien comprendido por qué se usa ese 100 y por qué ese 100 ya lo puedo yo tener en mi estado financiero, ¿no? Porque es lo primerito que hago, Sí. asignarle el valor del 100% a mis cuentas que corresponden al 100%. Si voy a trabajar con activos, se lo asigno activo total. Y si voy a trabajar con pasivo y capital, se lo voy a asignar a la suma de pasivo y capital. Eso es lo que le tiene que quedar muy claro, ¿ok? Listo, Sí, entonces ahora sí. Ahora, ¿entre qué lo vamos a dividir? entre los 52. ¿Ok? Y yo le recomendaría que fije, es decir, le ponga sus signos de peso o function F4 a sus celdas que no se mueven para que podamos copiar toda la fórmula. Ah, le puso 4 en vez de signo de pesito. Ah, sí. Ok, ahora sí ya con esa fórmula. Ah, ahora, ¿por qué nos dio 0? A ver, colóquese arriba y póngale el paréntesis después del 7. Ah, no, no es. Ay, ahora que Es nos, que De puso la el 4, C27. profesora. nos mandó lejísimos. Igual le puso 4 en lugar del signo de pesitos. Es E, signo de pesos, Oh, sí. 53. Ha de ser por eso que nos salió un número muy Ya extraño. me... Ok, listo. Ahora sí, teóricamente van a salir lo mismo, pero a ver, jálelo todo para ver si efectivamente nos da lo mismo. Ok, vale. Ahora sí, vamos a graficarlo. Acuérdese que para graficarlo solamente vamos a graficar las cuentas, no los subtotales. Entonces, ok, ya tiene ahí el de activos. Ok, vamos a terminar el de activos. ¿Qué tiene ahí? Efectivo
cuentas y documentos, impuestos por recuperar, inventarios, y nos faltan otros. Nos faltan otros porque no se seleccionaron o porque por el tamaño de la gráfica nos quedó así. Platíqueme. Dale clic seleccione su gráfica y dele clic con el derecho y nos vamos a ver ¿dónde está? Póngale en seleccionar datos para ver qué datos tenemos ahí y si tenemos que eliminar algunos. Ok, tenemos de entrada 2 series, cosa extraña. Y tenemos ahí efectivo equivalentes, cuentas por cobrar, impuestos, sí, muy bien. Inventarios, pagos anticipados, muy bien. A ver, dele clic para abajo, por favor. Tenemos, hay que quitar el total de activo circulante porque es un subtotal. Y hay que quitar el total de activo no circulante porque también es un subtotal. Tenemos cuentas por cobrar a largo plazo. ¿Qué más? Inmuebles y maquinaria, ajá. Propiedades, ok. Propiedades de inversión, ok. Activos por derecho de uso, sí. Inversión de asociadas y otras, ok. Beneficios a los empleados, ok. Impuestos diferidos y otros activos netos. Ok, todas esas sí. El total también lo quitamos. Total de activos no circulantes lo quitamos y el total de activo. ¿Ese también lo quito, total de activo? Sí, también porque el total de activo es el 100%, ¿no? Entonces, si ponemos el total de activo, estamos duplicando todas las cuentas. Ahora sí, dele en cambiar fila columna para ver qué sucede. A ver si así ya nos coloca todas en la gráfica. Y vamos a ver qué hizo en nuestra gráfica. Sí se movió, ¿no, verdad? No se ve porque está encima de la tabla. Ok, tenemos efectivo. Ese verde no sé qué sea. Haga un poco más grande su gráfica para ver si es cuestión del tamaño, que no nos puede mostrar más ok. Ok, teóricamente ahí nada más estamos viendo 2 cuentas, pero sí le dio cambiar ¿cómo se llama? Cambiar fila por columna. A ver, selecciónele otra vez y póngale en datos. No, pero tiene que seleccionar toda la gráfica, no nada más las leyendas. Ok. A ver, ahí dice... es que no las cambió. Nos tiene que aparecer del lado izquierdo todas las cuentas. En seleccionar datos, ok. Ajá. Póngale cambiar fila columna. Creo que no la cambia, ¿verdad? Ok. Vamos a quitar ahí la serie 2. No sé cuál sea la serie 2, pero vamos a quitarla. Regresamos otra vez cambiar fila columna. Y vamos a ver si ya nos da una gráfica más clara. Me imagino que seleccionó 3 columnas en lugar de 2, por eso es que nos aparece serie 1 y serie 2. Dele clic ahí en serie 1 para ver qué es lo que tiene. Y póngale modificar, nada más queremos ver qué tiene, no la vamos a modificar, pero queremos ver qué tiene. Nos dice que está tomando la fila B. ¿En la fila B qué tiene? Porque no, tampoco es la fila B. Es que eran notas. Bueno, es que sí venía y le agregué los números de notas que venían ahí. Ok. Entonces póngale ahí en seleccionar valores de la serie y seleccione los datos de la columna E. Aquí. Sí, ahí donde dice valores de la serie.
borro ese de B8. Sí, o sea, póngale directo donde está el cuadrito como una tablita que está a la derecha para indicarle que vamos a seleccionar nuevos datos. Ahí, maestra. École, no, ahí sigue seleccionado el B. Sí hay que quitarlos entonces y solamente seleccionamos la columna E. Hoja, pero ahí me está sumando 2 hojas. Solamente, o sea, borre todo lo que está ahí y solamente selecciona lo que está en la columna E. Este también la de Ahora sí ya. B53. Okay. No, solamente, por eso le digo, borre todo. Bórrelo todo, 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 todo. Ok, ahora sí dele clic donde está la tablita al lado derecho. No, 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 en el mismo donde dice valores de la serie, esa mera. Dele clic ahí y ahora sí ya seleccione los datos que vamos a estar tomando de la columna E. Solo van a ser estos. Sí, porque es lo que vamos a graficar. Y selecciono, ¿verdad? Sí, lo que corresponde a las cuentas, es decir, hasta donde tenemos no sé qué otros activos son. Hasta el 100%, el 100% no. No, no, solo activos, solo activos. Recuerden que Oh. estamos graficando activos. Recuerde que aquí solamente tenemos cuentas de activos, entonces solamente los activos es lo que vamos a seleccionar. Sí, ahí está. Ok. Creo que la última es 22, pero está bien, no hay problema porque si no hay datos no nos aparece. Ok, listo. Ahora sí. Ahora sí ya nos modificó nuestra gráfica, ya se ve mejor. Entonces, dele a aceptar y vamos a agregarle las etiquetas. Seleccione el pastel. École, y dele clic con el derecho para agregarle las etiquetas. École. Bueno, ahí ya después usted las acomoda para que se vean bien. Y vamos a donde decía insertar para ver si tenemos un diseño de gráfica que nos permita agregar el título. No, pero ahí no está. Entonces debe de ser déjeme ver. Seleccione, sí está seleccionada. Póngale entonces en datos. Datos. No sé, ahí está diseño. Está casi al final, está como verdecito, creo, ahí, que dice diseño. École. Seleccione un diseño que traiga título. Es más, ahí donde dice diseño rápido, igual y podríamos elegir uno de esos, para que se quede con los colores que usted ya eligió. Está más a la izquierda, más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, donde dice diseño rápido. Mire, por ejemplo, esa que tiene al ladito la leyenda se ve mejor porque nos muestra mejor la gráfica, todos los datos que tenemos. Híjole, no la escucho. Ahí, esa déjela. Esa se ve mejor. Maestra. Esa se ve mejor.
No, la anterior se ve mejor. Esa déjela. Esa se ve bien. Ok, vamos a graficar entonces ahora. Bueno, ahí ya nada más falta agregarle el título, ¿no? Vamos a graficar ahora pasivo y capital. Maestra. Ya después usted arregla su gráfica, entonces. Vamos a graficar pasivo y capital. Perdón, es que no la escuchaba. Entonces esta ya la dejo así. Esta es puro Usted la activo. arregla. No la deje así. Después usted la arregla, ¿ok? Que se vea bien, que se vea grande la gráfica, que se vea bien la leyenda al lado. En esa opción donde estaba la leyenda al lado se veía mucho mejor la gráfica. Entonces deja esa otra. Ok, vamos a graficar entonces ahora pasivo y capital contable. Vamos a hacer lo mismo. Puede, como usted prefiera, seleccionar todos los datos y vamos quitando los que no se grafican, o va seleccionando de una vez los que sí vamos a estar graficando. Puro pasivo, ¿verdad? No, pasivo y capital contable. Recuerde eso, cuando hablamos de porcientos integrales, nuestra integralidad son los dos lados de nuestro estado de situación financiera. Sí hay también otro método que se llama porcientos integrales parciales, donde vamos analizando así subcuentas. Pero solo pasivo no es porcientos integrales totales. Solo pasivo sería porcientos parciales. Entonces, si nosotros vamos a graficar el método de porcientos integrales totales, tiene que ser en la misma gráfica pasivo y capital contable. ¿Ok? Entonces, dele ahí agregar una gráfica de pastel. Aquí usamos las gráficas de pastel porque evidentemente nuestro pastel es el 100% y el peso que tiene cada una de las cuentas es como si fuera una rebanada de ese pastel. Entonces, póngale otra vez en seleccionar datos para quitar todas las que no vamos a usar. Y déjeme ver, es serie 1, 2, 3, 4, 5. Quite la serie 1, 2 y 3 y solamente dejamos la serie 4. ¿Ok? Y ahora sí, del otro lado vamos a quitar todas las cuentas que son cuentas parciales. Por ejemplo, ahí, dígame usted cuáles son las cuentas parciales. Que son subsaldos o que son o que son sumas. Circular. ¿Ok? Ajá. ¿Qué otra? Total pasivos. Ajá. ¿No? ¿Ok? Aquí tengo dos capitales contables. ¿Por qué? Pues de hecho tengo que quitar los dos, ¿no? Porque el capital contable es una suma. Todas mis cuentas del capital contable. Total capital contable también, ¿verdad? Sí, también. Estas que tengo aquí señaladas, pero no tengo nada. Me imagino que son la que tenía usted de deuda controladora y no controladora. Entonces también quítelas. Las quito, ¿verdad? Ajá. Listo. A ver, súbale Nada más, para ver si no tenemos otra por ahí, otra suma. Ahí tenemos una suma, ¿no?
el de capital contable. No, ¿Capital social? no, capital social es una cuenta, ¿no? De hecho, así la registran en su Ujú. libro mayor. Total pasivos. No. Exactamente. ¿Sí? Sí, porque nos está sumando todos los pasivos, ¿no? Los pasivos. Es una suma, no la vamos a poner porque nos estaría duplicando. Total pasivo circulante. También, exactamente, porque es una suma. Ok. Bueno, aparentemente son todos, ¿no? Entonces, ahí vi otro. Ya vi otra suma. Pasivo Ese es circulante. pasivo circulante, ¿no? Exactamente. Ok, ahora sí. Ya debemos de estar tomando solo las que tienen, las que son exactamente cuentas, ¿no? Que no son sumas y no son saldos. No, esa está bien así porque si ve su pastel ya nos da con todas las opciones. Entonces ya no necesita cambiarla, ya nada más le damos a aceptar. Ah, mire, y aquí sí trae el título del gráfico, qué conveniente. Póngale de una vez el título, en el título le vamos a poner pasivo por cientos integrales. Ah, ya nos desapareció, ahí. ¿Y ahora dónde quedó la gráfica? Ahí está, ok. Sí. Dale doble clic a ver si nos aparece el título. Póngale ahí donde dice el signo más. Ahí póngale título del gráfico y etiquetas de una vez, ya que está ahí, de una vez póngale etiquetas de datos. Pasivos. Póngale pasivo y capital contable, los dos, porque acuérdense que son los dos, pasivo y capital contable. ¿Qué empresa es? Creo que es ambos. Sanborns, de Sanborns, y el año se lo pone también. $2020, la verdad. Y ya ahí le pone, para que sea más cortito, póngale el signo de porcentaje. Que ya no nos va a caber tan largo. Ok. Es Bueno, ahí luego corrige Sanborns, ¿vale? Ok, vamos a elegir una gráfica donde se vea más grande nuestro pastel y al lado se vea la leyenda. Pero no nos da muchos. Sí, no. O puedes seleccionar ese y hacerlo más grande para que nos agregue más cuentas. ¿Este? Ajá. O a ver el que está como sombreado de gris a la derecha. Ese, ajá. Ok, haga más grande su gráfica para ver si así nos aparecen más nuestras cuentas. No, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Un poco más grande, yo creo, porque tenemos muchas cuentas y por eso es que se ve poquito. Ahí, chicos, pónganse ustedes dedíquense un tiempecito a editar sus gráficas y eso para que vean también, ¿no? Cómo a veces se le puede quitar, por ejemplo, ese doble salto que se ve ahí para que nos aparezcan más cuentas. Esto, cuál es el diseño que es más visible para su gráfica, ¿no? Ahí le van a tener que dedicar un tiempecito, ¿vale? Ok,
Listo, entonces ya tenemos esta. Hágala un poquito más grande para que podamos analizarla, aún con las que no se ven a simple vista. Obviamente, por ejemplo, ahí se nos escapó. Obviamente, por ejemplo, las que van a aparecer primero ahí en la gráfica son las cuentas que tienen más peso, ¿no? Las que se ven, seguramente las que no se ven es porque ya su peso es mucho menor que las otras cuentas que tenemos ahí. Ahí se nos escapó. ¿Qué regresó? No, ¿verdad? Hacia acá está. Profesora, Sí. perdón, entonces cuando dice participación controladora y no controladora, ¿a qué se está refiriendo con esas Lo que cuentas? comentábamos ayer bueno, eso se refiere a cómo tiene organizado su capital. Si ustedes recuerdan, cuando se habla de capital, particularmente cuando hablamos de capital aportado, también el capital aportado tiene su clasificación. Normalmente vamos a tener en empresas que cotizan en bolsa diferentes tipos de acciones. Hay algunas acciones que le dan voz y voto a las empresas y hay algunas acciones que solamente les dan voz. Esas acciones que se compran en la bolsa, que solamente tienen voz, la única voz es que ellos pueden decir, si no me parece esto, vendo mis acciones. Si me parece, compro más acciones. En el caso de las acciones que sí tienen voz y voto, ellos van a formar parte del consejo de administración de las empresas y se les conoce como el capital común o el capital controlador, ¿no? Pues se le llama controlador porque ellos son los que toman la dirección de la empresa, son los que mediante votaciones deciden si compramos esa otra sucursal, si empezamos a hacer una expansión, si se integra un nuevo producto, no todas las cuestiones que haya que decidir por parte del Consejo de Administración o, por ejemplo, cuestiones como admitimos nuevos socios, hacemos una nueva emisión de acciones que requieren el voto de estos socios que son los que sí tienen voz y voto, van a estar ahí en el Consejo de Administración. Se le llama normalmente capital común o capital controlador. Y aquellos que solamente emiten su voz vía la compra y venta de acciones en la bolsa, se le llama capital no controlador. ¿Por qué? Porque ellos no tienen control sobre la empresa, ¿no? Solamente actúan como inversionistas, pero si ellos deciden vender las acciones, las pueden vender en cualquier momento, ¿no? No les pertenece como tal, o bueno, no, sí les pertenece un porcentaje a la empresa, pero no pueden tomar decisiones. Entonces, justo por eso es que ahí se dividía entre dos, y justo es por eso que decimos, o sea, esto es lo mismo que teníamos dividido en los tipos de cuentas, solamente que aquí simplemente nos está señalando cuál es el porcentaje que se encuentra en la participación controladora y cuál es el porcentaje que se encuentra en la no controladora, ¿vale? Entonces, eso también por ahí anótenlo, guárdenlo, capital común, capital preferente. Capital preferente son estas acciones de participación no controladora y se le llama capital preferente porque, por ejemplo, si en algún momento la empresa llega a tener problemas, que tenga que irse a la quiebra o tenga que deshacerse de activos o tenga deudas con sus trabajadores, a los primeritos que les tienen que pagar el valor de las acciones son a estos que son del capital, de las acciones preferentes, ¿no? O el capital no controlador, se les conoce de las dos formas, ¿no? Por eso se le llama así preferente, porque son los primeritos. Cuando hay un remate mercantil, primero se les paga a ellos. Una vez que ya se les pagó a ellos, entonces si queda algo, se le va entonces a hacer el pago a los trabajadores. Si queda algo, se le va a hacer el pago a los acreedores y proveedores. Si queda algo, se le paga entonces o se reparte lo que quede entre los accionistas comunes o el capital controlador. Y si no queda nada, pues no se les da nada a ellos. Y si además tienen que poner, pues entonces se les pide, ¿no? A los que son del capital controlador o capital común, que pongan tanto para terminar de pagar a los trabajadores o a los accionistas preferentes o a los proveedores o a los acreedores, ¿vale? Dependiendo del tipo de sociedad, ¿no? Ahí también eso es interesante. Supongo que ustedes también van a llevar algo de tipos de sociedades.
Pero también, por ejemplo, el elegir el tipo de sociedad nos dice, si hay un remate mercantil, cada socio tiene que poner, o si hay remate mercantil, según otro tipo de sociedad, pues solamente lo que ahí se reparte y nadie más tiene que poner nada, ¿no? Entonces, eso depende de eso. También es interesante ahí conocer un poquito de eso. Pero bueno, más o menos aclaré un poquito esto de capital controlador, no controlador. ¿Queda más clarito? Profesora. ¿Sí? Entonces Okay. se les da preferencia a los accionistas del capital preferente y después a los trabajadores. Sí, tristemente sí. No debería de ser así, pero sí. Ok, a ver, Luis. Gracias. Comparta entonces de una vez. Profesora, pero ¿me puedo conectar desde mi compu? Ok, vale. Bueno, ¿me da permiso de entrar? Sí, lo esperamos tantito para que comparta. A ver, aquí está. École. El asunto este de pagarles a los accionistas preferentes antes que a los trabajadores es porque normalmente los procedimientos de ley son muy largos, ¿no? Con respecto a los trabajadores. Y como muchas veces los accionistas en bolsa son accionistas internacionales, es peligroso para el país el no cumplirle a un accionista internacional, ¿no? Porque eso nos puede mandar a una crisis. Si empieza a darse una idea de que en México no se cumplen las leyes y no se paga a los accionistas preferentes, en cuestión de segundos se nos pueden ir los capitales, ¿no? Porque van a decir otros, no, pues antes de que me pase a mí me voy, ¿no? Entonces, por eso justo es que se les paga primero, porque además, pues tiene que dar la cara la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene que dar la cara la Bolsa Mexicana de Valores, la casa de bolsa que les haya vendido las acciones o el broker que les haya vendido las acciones. Es decir, hay muchos involucrados. Por eso es que son los primeritos a los que les pagan cuando hay un remate mercantil. Ok, vamos a ver, es Volaris 2020. Tenemos que, ok, vamos a ver cuánto es nuestro total de activo. Ok. Es de 68 millones. Ok, el no circulante es la mayor parte, el 78%, y el circulante solamente el 21%. Ok, muy bien. Y tenemos por ahí unas cuentas muy pequeñitas de instrumentos financieros, y tenemos que las que tienen mayor peso es depósitos en garantía y refacciones rotables. Ah, ok, interesante. En el activo no circulante. Y en el activo circulante, ¿cuál es la cuenta que tiene mayor peso? ¿La de archivos? Es que Archivos no por veo hasta derecho. arriba. No, No, activos por en derecho. circulante. Circulante, sí, perdón. Ok, tenemos que es efectivo y equivalentes en efectivo, ¿no? Si es esa la que tiene más peso. Ok. Es decir, tienen mucha liquidez. Y después tienen cuentas por cobrar, divididas en partes relacionadas y otras cuentas por cobrar. Tienen por ahí impuestos a acreditar. Ok, tienen obviamente poquito de inventarios. Pero no es tan poquito, ¿no? Pero bueno, ya en porcentaje sí. Y pagos anticipados y otros activos circulantes. Ok, muy bien. Ajá, ok, está interesante, ¿no? Ahí sí se ve, ¿no? Que pues particularmente ellos venden, pues sí con créditos, pero tampoco no tan largos, ¿no? Porque no tienen muchas cuentas por cobrar. Okay, y requieren una gran cantidad de efectivo, bueno, no una gran cantidad, pero sí un porcentaje de efectivo del 14.82% para poder llevar a cabo sus actividades normales, ¿no? Y una parte importante, mire, es el 50.33% de los activos corresponde a los activos por derechos de uso. Esos activos por derecho de uso son justamente los derechos que compran las aerolíneas para poder funcionar, ¿no? En los aeropuertos. Entonces, por eso es que el peso es tanto. Si tienen
Se ve ahí que tienen, obviamente, pues supongo muchas terminales, muchos espacios donde tienen derecho a despegar, por eso es que sus activos por derecho de uso, pues son el 50.33% de lo que tienen en el total de activo, ¿no? Ok, está interesante este estado financiero. Refacciones rotables, es decir, refacciones inmobiliario, es el 11% casi, no es tan alto, ok, pero obviamente, pues al ser aviones, pues tienen que tener ahí disponibles o no sus refacciones. Y después impuestos a la utilidad diferidos. Y depósitos en garantía. Depósitos en garantía, pues debe ser, yo creo, las mismas aeronaves seguramente. O que con ellos, ¿no? Más bien con ellos tienen depósitos en garantía. Ok, está interesante. Bien, ese está bien. Ahí solamente en el título, agréguele lo de porcientos, porque vi que dice activos, está bien, pero otra de las cuestiones de las gráficas es que siempre tenemos que explicar en qué unidades está, ¿no? Entonces será activos de Volaris 2020, sí está bien, porcientos integrales, activos de Volaris. Ok, bien, muy bien. Y ya arregló incluso para que se alcance a ver más o menos el peso que tiene cada una, pero ahí sí se ve que luego salta a la vista ese que tiene el 50%, que es el azul más grande, ese que tiene el 15%, que es el efectivo, y este que tiene el 11%, que son las refacciones, ¿no? Ok, muy bien. Ve ahí como si muy rápidamente ya podemos identificar cuáles son las cuentas que tienen más relevancia para esta aerolínea, ¿no? Por el peso que tienen dentro de su gráfica de activos en porcientos integrales. Ok, vamos a ver ahora el de pasivos. Pasivos y patrimonio. Ahí la que tiene más peso es en el pasivo a corto plazo, las ventas de transportación no utilizada. Ok, qué interesante eso también. Ahí habría que buscar exactamente qué es eso, ventas de transportación no utilizada, porque son deudas que tienen ellos, ¿no? Pero sería la de pasivos por arrendamiento, ¿no, profesor? Ok, y pasivos todavía es más alta, sí, 9.51. Pasivos por arrendamiento. Bueno, eso es que están rentando y que por ahí tienen esas deudas, ¿no? Pendientes de pago. Ok. Así debemos de estar con un porcentaje todavía más alto en lo del avión presidencial, ¿no? Ese pasivo por arrendamiento, porque decían que además del avión tenemos que rentar el espacio donde va, porque no es cualquier búnker de aviones, ¿no? Ok, y tenemos también proveedores, es una cuenta importante, pasivos acumulados, eso tendría, por ejemplo, que revisarse a lo largo del periodo de los 5 años que va a revisar, cómo van esos pasivos acumulados, si se están acumulando más o más bien al contrario han ido disminuyendo, ¿no? Porque si no podría ser algo que merece una constante revisión. Ok, impuestos a la utilidad, instrumentos financieros y deuda financiera. Vean, también su deuda financiera, aunque no es tanta, 2.29, quiere decir que también parte de su actividad, pues la financia con deuda, ¿no? Ok, vamos a ver el pasivo a largo plazo, que son, sobre todo el que tiene mayor peso, son los pasivos por arrendamiento, ¿sí? Pues igual los espacios donde tienen que guardar las aeronaves. Tienen también en segundo lugar, los pasivos, ¿qué? Deuda financiera. Vean, y además tiene deuda financiera a corto y largo plazo. Y es más alta la deuda financiera que tienen a largo plazo, ¿no? Entonces, particularmente se financian estas empresas con deuda, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Ok, por ahí también tienen deuda, beneficios a empleados. Por ahí también Volaris había tenido problemas, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso es que por ahí tienen ese pasivo con sus empleados que no han terminado de saldar. Y otros pasivos que no nos especifican más qué es. E impuestos a la utilidad. Ok. Y ahí le dio el 95% en lugar del 100%. Pero es total de pasivo, ¿verdad? Todavía nos falta el capital. Sí, nada más de pasivo. Ahora vamos a ver cómo estamos de capital. Ok,
Ok, tenemos poquito de capital social. Y tenemos, es que hubo pérdidas, ok, es que hubo pérdidas, pérdidas en utilidades retenidas y pérdidas del ejercicio, ¿no? Como tal. Pues sí, no le fue tan bien en ese 2020. Ahí también, por ejemplo, habría que revisar con otros años o con el año inicial, cómo les fue de forma comparativa, ¿no? En el año inicial con este año para ver qué tanto se contrajo su actividad. Si efectivamente otros años ya habían tenido pérdidas o no, o es la primera vez, ¿no? Que tienen esas pérdidas. Ok, y tienen su reserva legal. Muy bien. Ok, esa reserva legal se llama así, legal, porque justo, ¿no? Algunas actividades, particularmente a bancos, pero también algunas otras actividades que son de interés nacional, les llegan a pedir que guarden un porcentaje de reserva para asegurar la liquidez de su empresa, ¿no? Entonces seguramente por eso es que ahí tiene una reserva legal, aunque en realidad es muy pequeñita. Ok, bien. ¿Y su gráfica ya la hizo también? Sí, profesora. ¿Cómo le quedó? Sí. Ok, bien. Ajá. Vean, ahí ya se ve el peso también, ¿no? Ese 53% que es, son los pasivos por arrendamiento, ¿verdad? Ok. Sí, pues sí. Vean, sobre todo, esta aerolínea se financia justamente con ese arrendamiento diferido, ¿no? Mientras sea un arrendamiento así diferido, que a lo mejor paga el vencimiento, está bien, pero si son deudas como tal que no ha pagado de arrendamiento, pues eso podría ser peligroso, ¿no? Porque es la mitad de las fuentes con las cuales financia su actividad económica. Entonces, habría que checar también con el año inicial o con otros años cómo están estos porcentajes integrales, ¿no? Con respecto a esos arrendamientos. Si son más o menos del mismo estilo, 40, algo así, pues quiere decir que más bien así trabajan, así operan la empresa. Pero si no, pues podría ser por ahí que hay problemas, ¿no? Y que se está a lo mejor atrasando en sus pagos. Y sí sería una cuenta a tener observada. Ok, muy bien. Bien, chicos. Listo. ¿Alguien más? Bien, está bien, ya no vas ahí, lo que le resta justamente es hacer el análisis, ver qué información saca y redactarla ahí en su página ¿cómo se llama? De Excel, en su hoja de Excel, ¿vale? Ok, profesora. Profesora, ¿solamente vamos a graficar 2020? No, ustedes, eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Ustedes van a hacerlo para, pues miren, de preferencia se recomienda que se haga para los 5 años, porque así ustedes pueden ver la evolución de las cuentas y si han cambiado las cuentas que son más relevantes de un año a otro. Por lo menos deben de hacerlo del año inicial y del año final para que efectivamente veamos cuál fue el impacto de la crisis, ¿no? ¿Qué tanto les pegó? Si modificó mucho sus cuentas o más o menos se mantienen igual. Profesora, ¿le podrá compartir el estado de resultados? A ver si sí está bien. Bueno, a ver, de una vez antes de que comparta yo pantalla. Es que me parece profesora, pero no sé si sea este. Ok, ese es el consolidado de resultados, ¿verdad? De Volaris, 2020, 19 y 18. Ok, ahí tiene por lo menos 3 años. Y, vea qué interesante ahí, ¿no? Tenemos ingresos por tarifa y otros ingresos. Esos dos. Tenemos otros ingresos no relacionados con el ingreso de pasajeros, por carga y por instrumentos financieros no derivados y otros ingresos operativos.
por combustible, por gastos de navegación, depreciación. Ok. Ah, no, esos aparte. Esos son gastos operativos. Combustible, gastos, depreciación y salarios. Ok. Y acá tenemos los gastos. Ah, pero sí son sumatorias, ¿verdad? Ahí en otros ingresos, ¿es sumatoria o son diferentes ingresos los que tienen la parte de abajo? Ahora que lo capture, compruebe eso, ¿no? Si es una sumatoria. ¿En No, cuál, ¿verdad? profesor? Porque es negativo. Ujú. No, yo Ahí digo donde que dice otros ingresos operativos. no, esa no es sumatoria. Sí, no, no es sumatoria. Es una pérdida tal cual. Ok, y acá, gastos de mantenimiento, mercadotecnia, otros gastos, ingresos financieros. Ok, ok, ajá. Entonces, de este lado, del lado izquierdo para mí, tenemos todos los ingresos. A ver, déjeme ver, instrumentos financieros, otros ingresos no relacionados con el ingreso de pasajeros. Revise en esa nota que marca ahí, ¿a qué se refiere específicamente con esos ingresos no relacionados? Porque entonces nuestra totalidad de ingreso tendría que considerar el saldo que tenemos arriba y el saldo que tenemos abajo, ¿no? Ese 1,077,000. Ah, pero ahí los tiene en dólares, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, que es en dólares. Dólares americanos, ¿verdad? Sí, esto es de pesos, ¿no? Aquí. Y aquí en dólares. Ah, ya, ok, ok. Estos de acá son dólares, estos ya son pesos. Pesos, ok. Ok, yo creo que para la totalidad de ingresos, pero eso lo corroborará usted ya que lo pase Excel, van a ser esta sumatoria que está aquí de ingresos operativos y los ingresos, ajá, esa de ahí y la de arriba. Ajá, esos dos, ambos. Pero ya que lo pase a su Excel, lo corrobora, ¿no? ¿Cuánto les da la suma de ambos? Y ese sería el 100%. Ese sería el 100%. Ajá, la suma de ambos, porque son los dos ingresos principales que tienen por sus actividades. Ok, profesora. Y tuvo pérdida en el año 2020, ¿verdad? Sí. Ujú. Y ya con eso aplica para los porcentajes del peso que tiene cada una de las cuentas, ¿vale? Ok. ¿Listo, chicos? Pero bueno, Ajá. ya lo había pasado aquí a Excel, profesora. Ah, ok. Maestra, yo ya lo Ajá. tengo capturado para del estado de resultados en Word, pero ya la parte del gráfico no sé muy bien cómo quedar. Ahorita lo checamos. A ver, tenemos ahí, ok, ingresos operativos pasajero, 21 y 22. Sí, vamos a tener que sumar hasta arriba. Póngale una fila adicional sobre ingresos operativos. Una fila completa. Póngale, dele clic con el derecho. No, nomás póngale, ahí dele clic con el derecho y póngale insertar. Ajá, toda la fila. Ajá, y ahí póngale ingresos totales. Y vamos a hacer la suma de ambos.
Eso sale, profesora. Ok, no, la suma de los dos que tienen negrito ahí, la celda B8 y la celda B13. Porque ambos son ingresos de las actividades principales que realiza la empresa. Tanto sus ingresos por los pasajeros, ¿no? Como algunos otros ingresos que imagino que han ser las cosas que venden en el aire, ¿no? Algo así. Más la carga. Ahí está, profesora. Híjole, eso sería nuestro 100%. Son los ingresos totales, ¿no? Y ya sobre ese, calcula el peso que tiene cada una de las cuentas que tiene ahí. Ahí como veo que además esta empresa tiene instrumentos financieros, es probable que nos dé un poco más la suma de las cuentas parciales, un poco más que ese 100%. Dependerá de los otros ingresos operativos y de otros ingresos financieros, ¿no? Pero ya con esa usted calcula el 100%. Digo, calcula los porcentajes de las demás. De una vez fije sus celdas para que podamos copiar la fórmula. Puede ser con signo de peso o le pone function F4 para que las fije. École, y ahora sí ya podemos jalar el... Sí, quítele, déjele nada más si acaso 2 decimales o 1. Ah, eso es importante, chicos. Cuando trabajamos con porcentajes, traten de dejar solamente 1 o 2 decimales. Cuando trabajamos con datos absolutos, pues también solo 2 decimales, porque hablamos de pesos y centavos, ¿vale? Ok, vamos a revisar ahí qué hay. Tenemos que el 29 son los ingresos por tarifas, 19 por pasajeros, ok. Y los demás ya empiezan a ser gastos, ¿no? Lo de combustible, gastos de navegación, ok. Salarios y beneficios, ok. Gastos de mantenimiento. Ah, vean, también tienen ingresos financieros, pero es poquito. Costos, utilidad y pérdida. Cambiaria. Ah, vean, por ejemplo, trae desglosado, ¿no? Esto que comentábamos la vez pasada de utilidad o pérdida cambiaria. Ok. Hay utilidad, pérdida cambiaria neta, ok. Tuvo pérdida, ¿verdad? Sí, Qué profesora. mal. Qué mal, qué mal. Ahí lo que va a estar interesante es ver los años previos, cómo le fue. Si en 2016 ya tenía una tendencia así problemática, o fue justamente solo la pandemia, ¿no? Porque si a las aerolíneas pues les pegaron fuertísimo con la pandemia. Ok. Ahí vamos a graficar, pero no vamos a graficar las que son negativas, ¿no? Es posible incluso que nos quede ahí un vacío, pero lo negativo pues o sea, no va a tener como tal una rebanada, porque además es negativo, eso está restando a la utilidad, ¿no? Entonces vamos a graficar todas las cuentas que son positivas.
excepto las que son sumas o subsaldos. Pero seleccione también el valor en la, bueno, ahorita, en la columna C. Ándele, esa gráfica se ve mejor. Y ahí le pone estado de resultados por cientos integrales. A ver, 24%, ¿cuál es el que tiene ese mayor peso? Deben de ser los ingresos por tarifa, sí, efectivamente. Por ahí tenemos después el 16%. Otros ingresos por pasajero, ok. El 13% debe de ser el combustible neto, ok. A ver, los salarios es poquito, 7%, ok. Listo, pues, ya lo tenemos ahí. Ok, bien, pues con ese trabajaría para hacer su análisis, ¿no? De cuáles son las cuentas más relevantes del estado de resultados, es decir, por qué obtiene más ingresos, cuáles son los principales gastos. Ahí, por ejemplo, al final, aunque no vengan en la gráfica, sí será importante mencionar esas cuentas que son negativas, ¿no? Y qué es lo que pasó ahí con Volaris. Importante, al momento en que hagan su redacción de qué es lo que explica, no solamente describan tal cual lo que viene ahí en su tabla o en su gráfica, en su estado financiero o en su gráfica, sino también traten de buscar por qué, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el informe financiero pueden buscar noticias de sus empresas para saber ahí qué pasó, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿por qué hay una utilidad o pérdida cambiaria neta? Pues porque el dólar varió tanto, ¿no? ¿Por qué hay pérdida neta? Pues porque disminuyó su actividad económica en tanto, ¿no? Tantos vuelos menos, o etc. Lo que ustedes encuentren también ahí en ¿cómo se llama? En las noticias. Menos 9.84% de pérdida. Es importante, ¿no? Casi el 10%, es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ok. Pues sí, así le fue a Volaris, ni modo. Entonces se tiene que hacer un análisis del estado de resultado y uno de Ajá, uno de cada uno. estado de Uno del situación. estado de situación Okay. financiera y uno del estado de resultados. De cada año, ¿verdad? Del primero y del último, vamos a hacerlo así. Ok. Pero lo importante, o sea, lo importante de este método, como les decía ayer, es que nos va a servir para tomar decisiones en los otros métodos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya sabemos ahí cuáles son las cuentas relevantes del estado de resultados, después al momento de graficar, a lo mejor temporal, pues ya sabemos que la cuenta de combustible, la cuenta de ingresos por pasajeros, la cuenta de ingresos de carga, pues son cuentas relevantes que vamos a tener que graficar para ir observando su comportamiento y si hay algún tipo de relación, ¿vale? Entonces, ¿los 5 años de grafican? No, con que nada más hagan primero y último año. Si encuentran, por ejemplo, que hay algún año que también es muy relevante, que tiene cuentas muy diferentes, tanto el primer año como el último, entonces también ese grafíquenlo y captúrenlo para que lo observen bien. Pero sí a todas se les saca el porcentaje integral. Sí, a todos. Vale. Sí, ya teniéndolo ahí capturado, ya si ven el porcentaje integral lo sacan rapidísimo. ¿Ok?
Listo, chicos. Pues vamos entonces a empezar ahora sí con nuestras razones financieras. Bien, este asunto de las razones financieras parte de un concepto muy sencillo de las matemáticas que nos ayuda justamente a comparar cuál es el comportamiento, cuál es la relación que hay entre más de una variable, ¿no? Entendiendo que nuestras variables pues son justamente las cuentas que nosotros tenemos en los estados financieros. Entonces, aquí estas razones financieras, cuando hablamos de una razón matemática, nos habla normalmente de un cociente, es decir, una división, o de una relación que hay entre dos valores, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo es por cada estudiante en el Instituto Rosario Castellanos, ¿cuántos laboratorios tenemos? ¿No? O cuántos laboratorios tenemos para qué grupo de estudiantes. Podemos relacionarlo de una forma, los laboratorios con respecto a los estudiantes o los estudiantes con respecto a los laboratorios, ¿no? Esa relación de dos partidas en un estado financiero nos va a ayudar a entender algunos conceptos de los que vimos al principio, ¿no? Que son los elementos a analizar financieramente, que es, por ejemplo, la solvencia, la estabilidad, la productividad, de tal forma entonces que podemos relacionar partidas o cuentas de un mismo estado financiero o de dos estados financieros diferentes, ¿no? Es decir, cuentas solamente del estado de resultados o cuentas del estado de resultados y del estado de situación financiera. Aquí es importante señalar que para hacer estas comparaciones debe de ser estados financieros del mismo año. No podemos, por ejemplo, comparar, no sé, los ingresos de este año con el activo total del estado financiero del año pasado. Porque entonces en realidad no nos está permitiendo comparar los datos actuales con los datos actuales y los datos anteriores con los datos anteriores, ¿no? Esa es una parte importante. Sí llega a haber algunas razones financieras que sí toman una cuenta del año actual con una del estado financiero del año pasado, pero son muy específicas, ¿no? Y nos dicen muy claramente por qué se hace eso así, ¿no? Por ejemplo, se puede decir, bueno, considerando el activo que se tuvo el año pasado, ¿cómo funcionó eso con los ingresos, ¿no? ¿Cómo generó más ingresos? Pero es poco común y realmente requiere ya como de una necesidad muy específica y de una práctica para que efectivamente se puedan usar estados financieros de diferentes años, ¿no? Entonces, más bien, ustedes partan de que siempre vamos a comparar partidas que están en estados financieros de un mismo periodo. Hay diferentes tipos de razones financieras, particularmente cuando hablamos de razones simples, vamos a hablar pues de esta relación que hay entre dos partidas de nuestros estados financieros. Pero hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si las tenemos por la naturaleza de las cifras, vamos a tener razones financieras estáticas, razones financieras dinámicas y razones financieras estático-dinámicas. Las razones financieras estáticas son las que provienen de los estados financieros estáticos. Por ejemplo, las que provienen del estado de situación financiera. Las razones financieras dinámicas, pues provienen de estados financieros dinámicos, como el flujo de caja o el estado de resultados. Las razones estático-dinámicas, pues son aquellas que combinan estados financieros dinámicos y estáticos. Bueno, cuentas de los estados financieros dinámicos y de los estados financieros estáticos. Otra clasificación es por su significado o lectura. Vamos a tener razones financieras tal cual, que los resultados nos los van a dar. Si nosotros calculamos, por ejemplo, pesos del inventario entre pesos del activo total, pues su resultado obviamente nos lo va a estar dando en pesos, ¿no? Puede ser un porcentaje. Pues, ¿cuál es el porcentaje del inventario sobre el activo total? Pues es de 0.30 o de 30%. Ahorita vamos a ver cómo leemos esas, ¿no? Pero lo vamos a tener así, en las mismas unidades. Tenemos también razones financieras de rotación, que esta más bien las vamos a leer como veces o vueltas. Por ejemplo, la más típica de esta es la de rotación de inventario. Y esa, pues la leemos así, ¿cuántas veces en el año rotó nuestro inventario promedio?
Mientras más veces esté rotando ese inventario promedio, pues es mucho mejor, ¿no? Quiere decir que está vendiendo más, está moviendo más rápidamente las mercancías. Lo que nos faltaba en el estado financiero que vimos como ejemplo, ¿no? Pues no mueve el inventario. La idea es que rote el inventario. Y tenemos las razones financieras cronológicas, que se van a leer en días, meses, años, semanas, en tiempo. Normalmente, la clasificación más común, bueno, esta se tiene que conocer porque esta es como vamos a interpretar los resultados, ¿no? Pero la más común suele ser esta por sus objetivos de análisis, ¿no? Vamos a tener razones de rentabilidad, razones de liquidez, razones de actividad o productividad. Vamos a ponerle aquí de una vez. Actividad o productividad. Razones de solvencia y endeudamiento, razones de productividad y razones de mercadotecnia, ¿no? Estas, además, aquí las de mercadotecnia, normalmente van contenidas en algo que se llama los KPI. Los KPI son los Key Principal Indicators, están en inglés, que son, pues justamente, ¿no? Indicadores clave, lo traduciríamos en español, principales indicadores clave, que son, pues justamente un conjunto de indicadores o de razones financieras que son los más relevantes para la empresa. Podemos encontrar listas muy cortitas o muy largas de KPIs, también depende de la empresa, depende del sector en el que se desarrolla, etc., etc. Y muchas de estas pues están justamente aquí en estos KPI, Key Principal Indicators. Nosotros vamos a ver, ahora verán, solamente algunas de estas, para que tengamos por lo menos 2 de cada una para elaborar nuestro índice, ¿vale? Ok. Bueno, esto es lo mismo que ya explicamos. Y vámonos directamente a ver algunas razones. Vamos a ver las razones que son más comunes, las que siempre de cajón vamos a estar usando. Aquí lo importante será que ustedes aprendan a leerlas y a interpretarlas, ¿no? La liquidez de la empresa, ya habíamos comentado un poquito de esto de liquidez, ya me habían dado ustedes también, si no mal recuerdo, me habían dicho cuál era la diferencia entre liquidez y solvencia, ¿no? Particularmente la liquidez en una empresa se va a medir por la capacidad de cumplir con sus obligaciones conforme van venciendo, ¿no? Por eso se le llama que es de corto plazo. En particular, vamos a ver que hay un conjunto de razones de liquidez, pero vamos a ver nosotros solamente 2 que son las más importantes. Este tipo de razones financieras es de las básicas, ¿no? De las que decimos de cajón se tienen que calcular, porque la falta de liquidez puede generar problemas en las empresas, ¿no? Puede generar problemas con el flujo de efectivo, puede generar problemas de que si no tenemos para pagar las obligaciones cuando se vencen, ya comentamos, ¿no? Puede ser que sí nos den más tiempo, pero obviamente nos van a cobrar un interés. Y si una vez que se vence ese nuevo tiempo que nos dieron tampoco podemos pagar, pues entonces vamos a empezar a ver crecer nuestra deuda por los intereses moratorios. También además el tener una buena liquidez permite que la empresa vaya comprando sus materias primas, pagando sus salarios, como debe de ser, ¿no? Entonces, por eso en particular medir la liquidez de una empresa es relevante porque si no hay una buena liquidez, ahí podemos estar hablando de que en el corto plazo vamos a empezar a tener problemas con otras de las cuentas importantes de las empresas, ¿no? E inclusive si es una liquidez, falta de liquidez recurrente, nos podemos enfrentar a un proceso de quiebra. Entonces, las 2 razones financieras básicas de liquidez son estas 2, la razón del circulante y la prueba del ácido. Particularmente la razón del circulante, vamos a quitar estos para que ustedes me den los datos que hayan encontrado. Particularmente esta razón del circulante, vamos a ver que se calcula de forma muy sencilla. Simplemente vamos a dividir o a comparar lo que tenemos en el activo circulante y en el pasivo circulante. Y si ven, o sea, es muy lógico, ¿no? Porque decimos, si la liquidez es la capacidad
de cumplir las obligaciones conforme se venzan, y particularmente, obviamente, las que me van a preocupar más son las que se van venciendo a más corto plazo, pues entonces lo que yo hago es comparar, pues justamente lo que tengo como deuda de corto plazo con lo que tengo como activos de rápida realización, ¿no? O de rápida conversión en efectivo. ¿Por qué? Porque pues para pagar mi deuda de corto plazo, pues necesito efectivo. Entonces, esta comparación nos permite ver, bueno, si efectivamente con lo que yo cuento en mis cuentas de activo circulante, me sirve para cubrir mis cuentas de pasivo circulante. Por ahí, dentro de la bibliografía, van a encontrar ustedes que nos dicen que una razón óptima es de 2:1. Es decir, que por cada peso de pasivo circulante tengamos por lo menos 2 de activo circulante, es decir, que podamos pagar, cubrir esas deudas de corto plazo y todavía nos quedemos con una cantidad líquida, ¿no? Pero no es una regla como tal, ¿no? Depende mucho del sector de actividad que estamos hablando. Por ejemplo, la liquidez bancaria debe de ser más alta. Por ejemplo, la liquidez en una empresa que se dedica a la minería o que se dedica a los cementos o que se dedica a la infraestructura, puede ser que no sea tan alta, ¿no? Porque más bien es temporal su liquidez. Mientras está en el proceso de construcción o de transformación de la materia prima, pues seguramente no tendrán mucha liquidez, pero en cuanto venden, ¿no?, los lotes producidos, pues se incrementa de forma enorme su liquidez, ¿no? Entonces, esta razón no la tomen como una regla fija, sino que es más bien orientativa, y para eso nos va a servir entonces aplicar la fórmula y sobre todo después compararlo con los demás, ¿no? Porque si yo tengo una liquidez muy baja, pues podría, si yo veo esta regla, me diría, híjole, no, tú tienes de 0.5, híjole, no, pues estoy súper mal de liquidez, ¿no? Pero a lo mejor si todo el sector en general trabaja con una liquidez baja, ¿no? Pues podríamos decir, bueno, no es un problema de mi empresa, sino que en general, pues todas las empresas están igual, ya sea porque todo el sector trabaja así con poca liquidez, o puede ser también que a lo mejor todo el sector está enfrentando problemas de liquidez, ¿no? Como lo que veíamos ahorita de Volaris. Ahí seguramente a todas las aerolíneas, en particular 2020, les fue mal en cuanto a su utilidad y seguramente también en cuanto a su liquidez, ¿no? Ya lo veremos ahora que lo calculen y ver qué nos platican de cómo está su empresa, ¿vale? Entonces, ¿quién me da datitos para que lo calculemos y veamos cómo se lee y cómo se interpreta? ¿Quién tiene sus datos de activo y de pasivo circulante? Yo, profesora. Ok. ¿De qué empresa Del activo circulante es ¿Qué empresa es? De transportes marítimos, de TMM. Ok, es de TMM. ¿De qué año? ¿2020? Del 2020. Muy bien. ¿Cuánto tiene de activo circulante? 722,152. Okay. ¿Y cuánto tiene de pasivo circulante? 942,855. Ok. Muy bien. Vamos a dividirlo y me dicen cuánto les da. Me dio 0.766. 0.766. Ok. Este es el dato que nos dio, ¿no? Nosotros lo podemos dejar así en decimales o lo podemos convertir multiplicándolo por 100 a porcentajes, como les sea a ustedes más fácil interpretarlo. Si lo multiplicamos por 100, pues nos quedaría algo así. No, ya me equivoqué, es así, 76.6%. Listo. De las dos formas se puede interpretar, ¿no? Como a ustedes les sea más amigable. Si lo dejamos así, entonces nosotros vamos a decir, por cada peso de pasivo circulante, tengo
76 centavos de activo circulante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no podría pagar con mi activo circulante los pasivos circulantes, ¿no? O sea, solamente pagaría 76 centavos de cada peso que debo y quedaría de ver, ¿no? O sea, y si ya se vencieron, me van a cobrar intereses moratorios. Entonces, de entrada podemos decir que tiene una liquidez baja, ¿no? Por lo menos debería de ser 1 a 1, saber que puedo pagarlos, ¿no? Debería ser un poquito más alto de 1. Puedo pagarlos y además todavía voy a tener suficiente dinero líquido para comprar más materia prima o pagar a mis trabajadores o pagar mis insumos, ¿no? Pero aquí está por debajo y seguramente pues porque es del área de transportes y pues justamente fue de los que se vieron afectados en la pandemia, ¿no? Aquí es interesante porque además también por ahí tenemos una crisis de contenedores a nivel internacional que ha subido mucho de precio. Entonces también incluso puede ser que por eso también se le sumó, ¿no? Sumado a la pandemia, más lo de la crisis de contenedores, puede ser que por eso tenga problemas de liquidez. Ahí hay que leerle noticias para ver qué nos dicen de TMM, ¿vale? La otra forma, pues, es el porcentaje que es más fácil, ¿no? Yo tengo el 76% de activos, o puedo cubrir con mis activos circulantes, puedo cubrir el 76% de mis pasivos circulantes, ¿no? Pues igual suena igual de grave. No lo puedes cubrir al 100%, solamente puedes cubrir el 76%. ¿Quién más me da datitos por ahí para compararlo? Cualquier otra empresa. Yo, es la de Liverpool. Liverpool, ok. De su activo circulante tiene 79,051 pesos. Ajá. Y su pasivo circulante, 42,462. Muy bien. Vamos a hacer esa división, por favor, y me dicen cuánto les da. Dio 1.86. Lo mismo, ¿no? Lo podemos dejar en decimales o lo multiplicamos por 100 y lo convertimos en porcentaje. Entonces, ¿quién me ayuda a cómo se lee este dato, chicos? ¿Cómo lo leeríamos? Sería que podemos pagar nuestros pasivos y nos sobraría, por cada peso nos sobrarían 86 centavos. Exactamente, ¿no? Por cada peso mi pasivo circulante, yo tengo 1.86 pesos de activo circulante. Eso sería la lectura. ¿Y cómo lo interpreto? Ah, pues sí puedo pagar mis pasivos circulantes con mis activos circulantes y todavía me quedarían 86 centavos por cada peso. O tengo una liquidez del 186%. Inmediatamente ya sé, pues sí puedo pagar y todavía me queda 86% más, ¿no? Entonces pues está bastante bien, ¿no? Quiere decir que a Liverpool no le fue mal en el 2020 en cuanto a su liquidez. Por lo menos pudo, pues más o menos mantenerla, ¿no? Los activos circulantes y pagan pasivos Profesora. circulantes. Y todavía le queda un pequeño porcentaje. Ajá, dígame. Entonces, ¿se lee primero el pasivo por cada peso de pasivo circulante que debo? Sí, siempre se lee de abajo hacia arriba. Por cada peso del denominador, el resultado del numerador. Por cada peso de pasivo circulante, tengo 1.86 de activo circulante. ¿Va que va? Gracias. Ok. ¿Y chicos, hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, todos van a calcular esta razón de liquidez, razón del circulante, para mañana, para que también lo podamos comparar. Así es más, de una vez voy a agregar una tabla, para que mañana ahí agreguemos todos estos datos. Estos ya los tenemos, los voy a pasar allá. Y agreguemos aquí todos los demás de sus empresas que ya calcularon, ¿vale? ¿Listo, chicos? A ver, por aquí. Sí, profesora. Sí, por lo pronto solo el 2020. Ya para pasado mañana ya les iré agregando, así que por favor no se me atoren
los que no han capturado sus estados financieros porque vamos avanzando, ¿vale? Ok, listo chicos, pues por el día de hoy lo dejamos aquí y nos vemos mañanita con sus cálculos hechos de su razón de circulante, ¿vale? Espero no haberla estresado demasiado, Araceli. Si no, ya ahí me disculpará después, cuando ya aprenda y se sienta muy ducha, ¿vale? Nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. Hasta mañana, Hasta maestra. mañana. Hasta mañana. Que eran de los, bueno, del último año y del año actual, Ajá, es decir, del más antiguo y del último. de los estados. Primero y último que tenga, ¿vale? De acuerdo. Va que va. Que tengan linda tarde, chicos. Cuídense mucho.